Os perdono porque no habéis venido en pantalón corto, que era como había que venir a esta conferencia. Era, digamos, el dress code del pantalón corto y la playera del Che Guevara, debidamente modificada para la ocasión, como esta que me he puesto yo hoy. Es una playera comprada en Guatemala, no tenéis excusa, pues si me lo hubiera traído de España todavía. Bien. Lo primero, la historia de Cuba. Cuba es de los países de América que tienen una historia escrita más antigua. Miren, es más antigua que la del Perú, escrita, quiero decir. Historia, lo anterior es prehistoria. Cuando los españoles llegaron a Cuba, lo que se encontraron fue un pueblo neolítico, que eran gente muy honrada y muy feliz, pero no sabían escribir su propia historia. La historia de Cuba empieza, os he hecho un timeline, veis que es muy sencilla, muy fácil, hasta un tonto la aprende sin demasiados problemas. Empieza en el año 1492, que es en el momento en que llegan vuestros antepasados aquí a América. Algunos de ellos se quedan en Cuba, los míos no vinieron porque se quedaron en España. Bien, durante 400 y pico años, hasta el año 1898, Cuba formó parte del Virreinato de Nueva España, como Guatemala, formando una capitanía general. ¿Qué se puede decir de la historia de Cuba de entonces? Pues nada, hay casi todo bueno. Fuera probablemente la posesión española más preciada en las Américas. Los ingleses intentaron tomar La Habana en muchísimas ocasiones. Una vez lo consiguieron y hubo que echarles. Y el resto, pues nada, que en el año 1868 empezó una guerra de la independencia que concluyó en 1898. No fue propiamente una guerra de independencia al uso, como las que habían sucedido en Venezuela o en Colombia o en Argentina, sino una guerra contra los Estados Unidos, que en 1899, la línea de tiempo es tan larga que no se puede poner ahí la fecha, terminan ganando los Estados Unidos y España le cede la isla de Cuba, la de Puerto Rico, las Filipinas y algunos islotes en el Pacífico. Otros se los vende a Alemania. Es decir, digamos que la regente María Cristina de Habsburgo se deshace de todo el imperio ultramarino, que era todavía bastante grande. Bien, en 1902 nace la República de Cuba, esto es el siglo XX, y este es su escudo, sigue siéndolo, aunque lo es poco más que algo fingido, porque el escudo de Cuba desde el año 59 es este de aquí. Es esencialmente una república popular, y las repúblicas populares son repúblicas ideológicas, repúblicas encarnadas a una sola idea, en este caso a la idea comunista. Creo que una estrella de 5 puntas, la hoz y el martillo, es lo que mejor define los 56 últimos años de la historia de Cuba. Como veis, se divide en 3 fases muy claras. La colonia española, la República de Cuba, hay 3 años que es, digamos, está ocupada por los Estados Unidos, pero es muy poquito, y desde 1959 hasta esta parte, digamos, la República Castrista Unificada del Caribe, o algo así, porque propiamente Cuba no es una república como puede ser la de Guatemala, la de Honduras, la del Perú o la de, no sé, Colombia, cualquier república latinoamericana al uso. Eso es muchísimo tiempo, 56 años. Creo que ninguno de los que estamos presentes aquí los tenemos. Yo desde luego no los tengo y todavía me falta para cumplirlos. Y vosotros ninguno. Me haría falta juntar a 3 de vosotros y creo que sobrarían años, para llegar a los 56 años del régimen de Castro. Es una tiranía tan personal y tan larga que nos desconcierta. Casi nadie se acuerda ya de la Cuba de antes de Fidel y de Raúl Castro. Los tiranos, cuando llegan al poder, su principal idea es quedarse a vivir en él hasta que se mueren y, a ser posible, trasladárselo a sus hijos o a sus herederos más directos. Entonces, quizá 56 años sea una cosa normal. Es la primera duda que os podéis plantear. Bueno, habrá más casos como este, ¿no? Lo suyo es que nos vayamos a la historia de otras repúblicas, y veamos cuánto han durado las tiranías. No me voy a ir hasta el Gran Khan, pero sí durante el siglo XX y sí de países más o menos cercanos. Entonces vamos a empezar a contar tiranos y cuántos años han estado mandando. Tenemos, por ejemplo, los Somoza. Los Somoza eran 2 nicaragüenses de aquí cerquita. Anastasio y Anastasio se llamaban los 2. Uno García y el otro de Baile. Aquí está el padre y el hijo, que tenía esta pinta de apostador de Las Vegas. A este lo sacaron del poder en el año 79 los sandinistas. Lo sacó, por cierto, Castro. Estos 2 estuvieron, entre unas cosas y otras, 28 años en el poder. 28 años sigue siendo mucho tiempo, es más tiempo, muchos más años de los que tenéis la mayor parte de vosotros. Vamos otro más. Este es Rafael Leónidas Trujillo, de la República Dominicana. Rafael Leónidas Trujillo, un auténtico déspota. Hay por cierto, una novela estupenda de Vargas Llosa que se llama La fiesta del chivo, que habla o está ambientada en su
durante su mandato, que fue larguísimo, fueron 35 años. De hecho, la historia de la República Dominicana todavía hoy se mide antes y después de Trujillo. Trujillo no se fue por las buenas, salió del poder con los pies por delante. Le mataron en una carretera cerca de Santo Domingo, cuando se dirigía a su finca de recreo. Otro más, Alfredo Stroessner. Este era paraguayo, era militar. A este lo depusieron en el año 1989. Estuvo también 35 años en el poder. Los paraguayos recuerdan, digamos, o miden la historia de su país en antes y después de Stroessner. 35 años, insisto, es una barbaridad. Es casi una vida completa. Vamos a otro. Muammar al-Gaddafi, a este le han echado hace poco. Este no está en Latinoamérica, pero vamos a meterlo porque tuvo una dictadura bastante larga. Muammar al-Gaddafi a Gaddafi lo mataron hace, creo que fueron 4 años, 2011. Bueno, pues desde principios de los 70, finales de los 60 hasta 2011. Fueron 41 años. Estaríamos hablando de que alguien que naciese en Libia, hasta bien entrada la cuarentena, no hubiera conocido otro gobernante. ¿Qué es lo que sucedió? De hecho, los libios, la República de Libia, que es una república muy joven, no es que se divida antes y después de Gaddafi, es que básicamente toda su historia es Gaddafi. Podríamos arguir que estos tiranos o estos gobernantes, yo creo que son más bien tiranos, en todos los casos que he puesto, no son socialistas. A fin de cuentas, este era un militar. Se autodenominaba socialista, pero realmente no lo era, o no al menos en sentido estricto. Respecto a Trujillo no lo era de ninguna manera. Stroessner tampoco. Podemos decir que quizá entre los socialistas esto se dé más. Que quizá los 56 años sean normales. Pues no lo son. Vamos a ver tiranos socialistas o tiranos comunistas. Vamos a empezar por Nicolae Ceausescu. Ceausescu gobernó Rumanía durante 15 años, entre los años 70 y los años 80, es decir, hasta el 25 de diciembre del año 1989 que le apiolaron. Le mató su propio pueblo. Este era un tirano repugnante. Tenéis en YouTube las imágenes de cuando le ejecutan, le hacen un juicio sumario, etc. Vamos a seguir, 15 años no es nada, al lado de lo que estamos viendo. Brezhnev, este fue el premier de la Unión Soviética durante la mitad de los 60, durante toda la década de los 70 y una parte minúscula de los 80, porque se murió de muerte natural, eso sí, en 1982, 18 años. La Unión Soviética que yo recuerdo cuando era niño era la de este señor, que también se le conocía como el Cejas por razones obvias. Brezhnev, de hecho, aparece en algunas películas americanas de la época de Reagan y demás, ¿no? Era, digamos, el arquetipo del tirano soviético. Los rusos tuvieron que aguantarlo, bueno, los rusos, los lituanos, los uzbecos, etcétera, todos los pueblos que formaban la Unión Soviética tuvieron que aguantarlo 18 años con todos sus inviernos y todos sus veranos. En este caso, la foto es tomada de un verano. Como podéis ver, la maldad la llevaba inserta en su propio cuerpo. No sé cómo Brezhnev se dejó tomar esta fotografía. Ya sería a finales de los 70 porque estaba muy mayor. ¿Cómo se la dejó tomar con ese bañador? Todo es dantesco, todo es de un grotesco que no hay quien lo aguante. Bueno, Brezhnev era malo y se murió de muerte natural y además llegó ya un poco viejito al poder. Pero no todos los tiranos soviéticos llegaron tan viejos al poder. Ni se murieron, él no se murió joven, se murió mayor, pero también había llegado mayor. El peor tirano de la historia, que podría ser así a bote pronto, Stalin. ¿Cuántos años gobernó Stalin? 24. Es decir, el stalinismo, y cuidado que sea escrito, es decir, si pusiésemos todo lo que se ha escrito aquí sobre el suelo en libros, probablemente tardaría en tocar el techo 2 minutos mi cabeza. Bien, fueron 24 años, nada más. Es decir, menos de la mitad de lo que Fidel y Raúl Castro llevan gobernando en Cuba. Os he elegido esta foto porque creo que es la que más le favorece de todas, que es cuando ya se había muerto. Esto lo pusieron el catafalco en Moscú, en la Plaza Roja, para que pasasen sus pobres víctimas pasasen allí a rendirle pleitesía. Lo embalsamaron y lo tuvieron durante unos años embalsamado. Luego ya dejaron que se pudriese cuando la Unión Soviética se desestalinizó. Bien, vamos más, 24 años sigue siendo poco. Otro más. Mao Zedong en China, 27 años. No es tanto, ¿no? Del 49 al 76. De hecho, los que hablaban de Mao Zedong, sus propios contemporáneos, decían, en toda la mitología que él había construido, que iba a vivir 10.000 años. Luego, pues resulta que no vivió 10.000 años, a los 27 se murió. Le he escogido la foto también a propósito,
Aquí se le ve con unas jovencitas y es básicamente a lo que se dedicó los 10 últimos años de su vida, a yacer con jovencitas. Pensaba que si se acostaba con menores de edad iba a vivir muchos años más, vivía o bebía de la tradición de los antiguos emperadores. Era un ser repulsivo. Podéis encontrarlo porque todo esto se sabe, podéis encontrarlo en internet, está disponible. Se sabe gracias a que su médico, el médico que le firmó el certificado de defunción pensando que después iban a pasarle a él por la piedra, decidió huir a Estados Unidos y una vez allí compuso La vida secreta de Mao Zedong, donde, bueno, cuenta todas estas, digamos, intimidades. Bueno, vamos a hacer una suma, a ver si nos salen los 56 años, porque es que tomados de uno a uno a mí no me salen en el caso de ningún tirano, a no ser que me vaya a eso, a tiranos míticos o directamente a la Biblia y tenga que buscar a Matusalén, que vivió mucho pero no fue un tirano. Vamos a hacer una pequeña suma. Bien, si sumamos a Ceausescu y a Brezhnev nos salen 33 años. La edad de Cristo, nada. Si tomamos a Stalin y luego sumamos a Honecker no lo he incluido anterior, pero lo meto ahora, porque es que necesito uno más. Honecker fue un dictador alemán, el último de la República Democrática Alemana. Reinó, y nunca mejor dicho, reinó 18 años, 42 años. Bueno, vamos a sumar 3. Ceausescu, Brezhnev y Honecker, 51 años, que es la misma suma que nos da si sumamos las tiranías de Stalin y de Mao, 51 años. Es decir, ni sumándolos de 3 en 3 nos salen los 56 años de los Castro. Para que os hagáis una idea, os estoy intentando meter en la cabeza que la tiranía de los Castro no es normal y que espero que Cuba no vuelva a padecerla ni ningún otro país. Nadie en la historia antes había gobernado durante tanto tiempo. Así que concluimos después de dar este pequeño repaso que la plusmarca mundial la tienen estos dos caballeros. Y creo que me estoy excediendo llamándoles caballeros. Fidel y Raúl Castro, 56 años, camino de 57, porque el día 1 de enero del próximo año, de 2016, harán 57 años al frente del mismo país. Son un tándem perfectamente engrasado. Os he elegido unas cuantas fotografías, ahí los tenéis en los años 50, en la guerrilla. Este es Fidel, este es Raúl. Esta fotografía es de los años 70, esta es de los años 90 y esta es de hace poco, que ya son lo que son, dos abuelitos de 80 y tantos años, ¿no? Y seguirán reinando hasta que se mueran, que lo digo desde aquí y no tengo miedo a que me estén grabando, espero que sea pronto, porque el sufrimiento que han proporcionado a los cubanos ha sido gigantesco, inmenso, y que siguen proporcionando cada día que siguen al frente de la magistratura número 1 de la República de Cuba. Bien, con tanto tiempo para mandar, no es casualidad que al final se hayan hecho amigos de todos los dictadores. 56 años dan para mucho. Ahí lo tenemos a Ceausescu con... Me faltaba diapositiva, podía haber puesto muchas más fotos. Lo tenemos a Ceausescu con Castro, con Gaddafi... Bueno, ahí he metido a Chávez, que por fortuna se murió antes. Ahí le tenemos con Honecker. Esto es en una feria en Alemania, estaba probando un Kalashnikov, o Dios sabe lo que sería, algún arma, ¿no? Y el otro sonriéndole. Y ahí está con Brezhnev, levantando la mano en símbolo de victoria. Bien, hay muchas más fotos con prácticamente todos. Al final, el castrismo, si por algo se ha caracterizado, es por una actividad internacional frenética. Bien, visto que ha durado mucho, es decir, una vez respondía a la pregunta del cuánto, nos tocaría responder la pregunta del qué. ¿Qué es el castrismo? A vosotros, mentes jóvenes, tiernas, que conocéis el castrismo poco más de haberlo oído alguna vez por la tele y de algún amigo cubano, no muchos porque no puede salir de la isla, que conozcáis. ¿Cómo se definiría el castrismo de una manera rápida y sencilla, para que todo el mundo lo entienda? Para que lo entienda hasta un retrasado mental. ¿Qué es el castrismo? Porque una de las cosas que hacen los defensores del castrismo es complicarlo sencillo. A mí la definición más sencilla que se me ha ocurrido me ha cabido en solo una diapositiva. Sería esto. El castrismo es un régimen personal e intransferible, tan personal e intransferible que cuando uno de ellos se puso enfermo, le dejó las riendas del poder a su hermano, con el que había hecho, por cierto, toda su carrera y todas sus fechorías. Que está comandado por dos tipos, hermanos, que no tienen escrúpulo alguno en el manejo del poder, y así lo han demostrado, y 56 años son muchos para demostrar algo, que son completamente e irremediablemente adictos al poder, implacables en sus métodos y muy ideologizados. Cuando digo que no tienen escrúpulos es que no los tienen, es que no lo han tenido nunca.
ni los van a tener en lo poco que les quede de vida, espero que sea poco, que a lo mejor resulta que viven 120 años y me terminan enterrando a mí. Que son adictos al poder es obvio, un tipo que se pasa 56 años y los que les queden en el poder, pues es muy adicto, desarrolla una adicción peor que la de la heroína. Fuera del poder no entienden la existencia. Bueno, para ellos hoy por hoy, fuera del poder, básicamente lo que tendrían delante es un tribunal, que es lo que se merecerían ambos, por muy viejos que sean. Implacables, son implacables porque han enterrado a cientos de miles de cubanos, cuando no quizá millones a estas alturas, ya sea en guerras innecesarias por todo el mundo, ya sea mediante la represión, ya sea mediante el hambre, la enfermedad y la necesidad. Solo una persona muy implacable es capaz de proporcionar tanto sufrimiento sin inmutarse, y además pensando que uno está haciendo el bien. Evidentemente, ellos en su foro interno saben que son dos malvados, pero procuran hacerlo pasar por un halo de bondad, revolución, nuevo mundo, etc. Y por último, muy ideologizados. Todo esto anterior no es casual. Evidentemente, Trujillo, el dominicano, era un tipo sin escrúpulos, era un adicto al poder, hubo que arrancarle del poder disparándole, era implacable, pero no estaba ideologizado. Es decir, digamos que lo suyo era una tiranía personal en sentido tradicional, al estilo, digamos, casi romano. No muy diferente a la de cualquier dictador hispanoamericano o español o italiano o de cualquier lugar del mundo. Su régimen no se fundamentaba sobre pilares ideológicos. Era simplemente yo aquí mando yo. Ya está. Para lo bueno y para lo malo. Estos señores no. Estos señores han vestido su tiranía de una ideología muy atractiva. Es decir, la ideología preferida por todos los tiranos del siglo XX. Porque ha supuesto una especie de carta en blanco, de cheque en blanco, en el que se ha podido escribir la cifra que se quisiese, con la cantidad de ceros que se quisiese. Algunos, como Pol Pot, decidieron que los ceros eran el 25% de la población de Camboya en aquel entonces, ¿no? Que eran 2,5 millones de personas, y los liquidaron sin ningún problema. Bien, este régimen, tenemos el qué ya, tenemos el cuánto, tenemos el qué, nos falta el cuándo. ¿Cuándo empezó el castrismo? Yo he puesto 56 años, lo cual quiere decir que empezó en el 59. Pero podría haber empezado antes, un poquito después. Hay teorías. Todas más o menos circulan en torno al mismo año, pero hay teorías. Unos dicen que empezó en el 53, luego estaríamos hablando de más de 60 años de castrismo. Yo creo que no es cierto, porque en el 53 lo único que hizo Fidel Castro fue intentar dar un golpe de Estado bastante chapucero. Otros dicen que es en el 59, como es mi caso y la mayor parte de la gente, y otros que en 1961, coincidiendo con la invasión de la Bahía de Cochinos por parte de un grupo de cubanos exiliados apoyados por los Estados Unidos. En el caso del 53, que sí es el origen del castrismo como filosofía política, como ideología, como, digamos, coartada personal para que un tipo dedique el resto de su vida a tiranizar a los demás, en ese año se produjo el asalto a los cuarteles de Moncada y Bayamo, en el sur de la isla de Cuba, vamos, el sur. Cuba tampoco es que tenga mucho norte y mucho sur, es una isla alargada, en el oriente de la isla, en Santiago de Cuba. Bien, fracasaron estrepitosamente y en aquel entonces había en Cuba un dictador que se llamaba Batista, Fulgencio Batista. Básicamente era un ladrón al uso, un corrupto, no muy diferente de los miles que han tenido nuestros países durante los 2 últimos siglos. Les atraparon, ahí los veis, tan perfectos. ¿Veis a Fidel Castro, qué jovencito? Se da un aire a este actor de cine irlandés, no recuerdo el nombre ahora, era un tipo muy atractivo. Por cierto, de clase alta, por supuesto. No penséis que Castro era pobre. Castro era el hijo de un hacendado español que había emigrado a Cuba. Bien, a estos los apresaron, se los llevaron a una prisión. Estuvo 22 meses en prisión, donde hasta él mismo lo confiesa, que estuvo estupendamente, que no había recuento, que les daban de comer bien. Es más, en una de las cartas desde prisión, en el año 54, dice que en el fondo le molesta que se acabe este paraíso. Utiliza esa palabra, no utiliza otra. Una vez el régimen de Batista le liberó, se fue a México y desde allí organizó una misión que en principio, y si lo miramos desde ese punto de vista, desde el momento, de una manera, digamos, sincrónica, era un suicidio, es decir, 50 cubanos metidos en un yate, era un yate llamado Granma. Se llamaba Granma porque lo habían comprado en México, en la costa del Golfo de México, cerca de Veracruz. Se lo habían comprado a un gringo, y este gringo había llamado al yate Granma, que es la abreviatura de grandmother, de grandma, de abuelita. Bueno, pues se metieron todos, incluido el Che Guevara, que iba dentro.
Mira, este tipo de aquí. Y se fueron desembarcaron a la aventura en el sur de la isla, vamos, en la costa de Santiago de Cuba. Así es como empezó digamos, el castrismo o el dominio de Castro, aunque empezó por 50 cubanos y terminó por los 11 millones actuales. Una vez estaba en Sierra Maestra, es decir, se encaramó a la sierra, se planificó o planteó una estrategia que aparentemente era muy sencilla. La estrategia sería esta, es lo que hoy se conoce como guerra de guerrillas. Bien, la guerra de guerrillas es muy fácil de entender, no hace falta ir a la academia militar ni nada por el estilo. Mira, aquí tenéis, la guerra de guerrillas tiene 3 puntos. Hay que atacar todos los cuartelillos del ejército, ni siquiera cuarteles, los cuarteles no se pueden atacar porque se defienden. Los cuartelillos, los más pequeños que haya. Y desaparecer automáticamente. Es decir, les tiras 2 bombas y sales corriendo. Si puedes matar a un soldado que esté haciendo guardia en una garita, mejor. El segundo era atacar a todas las unidades militares que se internasen en la sierra. Es decir, una pobre patrulla con 2 infelices que iba patrullando por la sierra, por un camino de montaña, pues los mataba. Bien. Y el tercero, salir en desbandada cuando los militares eran más o se encontraban en terreno que les era propicio. Bueno, esa es la guerrilla de Castro. Resumida o llevada a su mínima expresión. Diréis, pues qué bien, ¿no? Pues qué genio estratégico, qué genio táctico. Es el nuevo Napoleón. Así es como le ven los cubanos, y así es como le ve gran parte de la izquierda internacional. Una especie de Clausewitz redivivo, con barba y vestido de verde olivo. Bueno, lo cierto es que Castro no inventó absolutamente nada nuevo. Lo que Castro hizo es lo que hacen los salteadores de caminos desde siempre. Sí, los bandidos. Uno se embosca y espera que pase alguien y la asalta. Que él tuviese una motivación política, correcto, pero eso no cambia lo esencial, no cambia, digamos, lo táctico y lo militar. Lo que hacía es lo que hizo Castro, que es lo que luego hicieron todas las guerrillas en Hispanoamérica, era eso, asaltar a gente inocente y matarla. Con una excusa de que en Cuba había una dictadura y que la única manera de oponerse a ella, por cierto, no era el único que se oponía, en Cuba había un movimiento democrático bastante amplio, muchísimo, que luego Castro se encargó de ejecutar uno tras otro. Y de gente que hacía manifestaciones, que convocaba huelgas generales, que protestaba dentro y fuera de la isla contra Batista. Es decir, no penséis que era el único que se oponía a aquel régimen. Así que esto es lo primero, quitaros la idea de que Castro fue un héroe alguna vez. Nunca, jamás, en ningún momento. Lo único que hizo fue una insensatez, digamos, heroica, que fue la de meterse en el Granma, cruzar todo el Golfo de México y terminar en la costa de Santiago de Cuba y desembarcar allí a la buena de Dios. Que le podían haber matado de un tiro, pero no lo hicieron. En la historia la suerte y los eventos inesperados son fundamentales. Por lo de Castro, nadie hubiese dado ni un centavo por la expedición de los cubanos en el Granma. Cabe pensar ahora, ¿realmente Castro entonces era comunista? Él no lo decía, él le hicieron varias entrevistas, incluidos en periódicos grandes como el New York Times, si era comunista. Era un simple libertario, un libertador, un guerrillero. Estas mismas cosas las habían hecho, no ya se habían hecho en España durante siglos. Los españoles habían resistido contra los franceses a principios del siglo XIX montando guerrillas en las sierras. Lo habían hecho también los antiguos íberos para luchar contra los romanos. Es decir, la idea de emboscarse en el monte para atacar al opresor tampoco es obra de Castro. Digamos que es una tradición hispánica de un par de milenios de antigüedad e historia o más, porque creo que los íberos empezaron a atacar a los romanos allá por el siglo III o el siglo II a.C. Es decir, que no tiene nada de especial. Lo que hizo fue una cosa muy normalita. Ahora bien, lo que sí sería una novedad es si era o no era comunista. Él lo negó, y lo negó una y otra vez. Lo único que decía es que había que recuperar la democracia en Cuba, reinstaurar la Constitución de 1944 y convocar elecciones. Si vais en Internet está todo, es un gran archivo, es la hemeroteca más grande de la historia. Podéis ir y leerlo. Leerlo tal cual lo dijo. Queremos reinstaurar la democracia. Bien, entonces, ¿por qué es comunista? ¿Y por qué se hizo comunista? Si es que no lo era ya. Lo que pasa es que los historiadores y los periodistas no somos pitonisos, no somos brujos. No podemos saber lo que pensaba Castro antes del año 1959. Quizá lo era, hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. La cosa es que cuando llegó
tardó en aplicar el comunismo exactamente 2 meses. Y en un año había convertido a Cuba en un país del bloque del Este, del bloque comunista, del bloque socialista. Lo había convertido en un cliente de Moscú. La razón por la que se hizo comunista, al margen de si lo fuese o no lo fuese, hoy lo es, desde luego, y lo fue, desde ese momento lo fue sin tregua en ningún momento. Pero en 1960, si se hizo comunista, fue básicamente, aparte de porque el comunismo era atractivo en aquel entonces, todavía lo sigue siendo, a pesar de todo lo que ha sucedido, es porque, como os he dicho antes, es el pasaporte idóneo para que un tirano se eternice en el poder. Cualquiera que venga con esas ideas de redención absoluta tiene pasaporte, carta blanca para eternizarse en el poder. Nadie está ya legitimado para quitarle de ahí. Mirad lo que ha pasado, lo que está pasando en Venezuela, que es un proceso histórico no igual, pero con muchas similaridades a lo que sucedió en Cuba hace 50 años. De otra manera, porque los tiempos han cambiado y porque Chávez no fue directo. Ha preferido hacer la transición poco a poco. Y hoy nos encontramos con que Venezuela es básicamente un país socialista, en casi todos los aspectos. Es eso de, no, pero no lo es porque hay democracia, y bueno, hay ese tipo de democracia. Pero cuando veáis que alguien anda como un pato, alguien parece un pato, y alguien después de todo eso se pone a hacer cuac, cuac, es que a lo mejor es un pato. Bien, pues es lo que le pasó a lo que pasó con Castro y lo que pasa con Chávez. No atendáis a cómo se define alguien, sino a lo que hace, a las obras que hace. Los que todavía siguen diciendo, y todavía se repite, que Castro realmente no es socialista, que él es martiano, martiano es por Martí, José Martí, uno de los padres de la independencia cubana, que si él es martiano, que si él es realmente un libertador al estilo Bolívar. No, no es verdad, eso es básicamente el traje, el disfraz que se colocan. Exactamente lo mismo que está sucediendo en Venezuela, o lo que puede suceder en cualquier país. Es decir, esto no es, digamos, la estupidez no es una prerrogativa de los hispanos. El mundo está lleno de estúpidos, todos los seres humanos somos iguales y al final cometemos los mismos errores. Lo único que sí es cierto que parece que el socialismo se ha cebado especialmente con nosotros. Por Dios sabe qué pecados cometimos en el pasado, ¿no? ¿Cómo se afianzó? Una vez ya era comunista y bueno, ya había enseñado sus cartas, ha dicho, las mangas, aquí no hay nada, pum, 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 yo soy comunista, estoy con los soviéticos, expropio a los americanos de todos sus bienes en la isla, voy invitando a los burgueses, burgués para un comunista es cualquier cosa, aquí somos todos burgueses, cualquiera que tenga una propiedad por pequeña que sea, cualquiera que sea propietario de sus pantalones, a un comunista de esta época ya era burgués. Invitó a los burgueses a que abandonasen la isla, otras veces directamente los expulsó, luego echó el cerrojo, por supuesto, no podía permitir que se fuesen todos los habitantes. Eso siempre sucede en todos los regímenes comunistas. ¿Cómo se afianzó? ¿Cómo consiguió un mentiroso que además no tenía nada de héroe y que no traía en el baúl unas ideas demasiado atractivas en una isla próspera como era Cuba? Cuba no era un país libre, pero sí era un país próspero, bastante. Era, de hecho, en 1959 bastante más próspero que España. En el año 59 los españoles emigraban todavía a Cuba. En el año 69 la tendencia se había invertido. Eran los cubanos los que emigraban a España. ¿Cómo es posible que, vamos, a 90 millas de Florida, esa es la otra ya definitiva, ¿no? ¿Cómo es posible que se afiance una tiranía semejante con todos esos contras? Si esto se lo hubiéramos dado en 1960 a un analista político de la revista Foreign Policy o de alguna cosa de estas, lo ha hecho imposible. Este tipo lo van a desmontar de ahí. No va a durar mucho, va a estar unos pocos meses y después las contradicciones internas del sistema harán que salga, le darán un golpe de Estado a los militares. No, de golpe de Estado nada, no hizo falta. Al ejército anterior, al de Batista, lo pasó por las armas, lo fusiló y se pusieron ellos, que no eran ni militares ni nada. Fidel Castro dice que es comandante, pero él no tiene estudios militares de ningún tipo. De hecho, en el ejército cubano es el único ejército del mundo en el que el rango de comandante es el más alto. En el ejército español, comandante es un grado medio. Un grado para alguien que está a la mitad de su carrera. Bien, como él se había hecho llamar comandante, pasó a ser comandante lo más de lo más. Él se llama en concreto comandante en jefe. En España, para cachondearnos, decimos, es un coma andante. Pues ya sabéis cómo va, ¿no? Pues es el coma andante en jefe.
Bien, ¿cómo se afianzó este hombre? Es una duda que ahora a posteriori sí podemos resolverla, en aquel momento no. A mi juicio fueron dos eventos encadenados que sucedieron muy de seguido, uno en el 61 y otro en el 62. El primero fue la invasión de la bahía de Cochinos, lo veis ahí arriba. Eso es un tanque soviético T-34, es decir, para el año 61 los soviéticos habían mandado hasta tanques a la isla de Cuba. Fijaos si estaba avanzada ya la sovietización del país. Y la segunda, el segundo compás fue la crisis de los misiles del 62. El primero, la invasión de Bahía de Cochinos, fue una operación muy torpe, llevada a cabo desde Washington, para tratar a Castro con su misma medicina. Es decir, hacer un desembarco como el que había hecho él unos años antes en la provincia de Santiago de Cuba, provincia que hoy se llama Granma. Es decir, que lo había hecho, fijaos, para que os hagáis una idea. Llamó a una de las provincias abuelita, porque es fijaos si es personal e intransferible el régimen, que la geografía termina permeándose de los sucesos propios de la vida del líder. Trujillo, por cierto, a Santo Domingo la cambió el nombre y la puso Ciudad Trujillo. Hasta en eso son parecidos. Bien, la invasión de Bahía Cochinos está aquí, el mapa de Cuba. Es esto aquí. Fue una invasión patrocinada por los Estados Unidos, pero que luego, cuando ya estaba en marcha, Kennedy se rajó y la dejó a la mitad. Y además los cubanos venían ya ayudados por los soviéticos y estaban sobre aviso. De tal manera que a estos pobres desgraciados les esperaron con tanques, les esperaron con aviones, los masacraron inmisericordiamente. Bien, eso hizo que Castro se afianzase mucho en el poder. Lo primero que necesita un tirano es un enemigo externo, nada más. Bien, en este caso Kennedy se lo regaló. ¿Que necesitabas un enemigo externo? Por favor, Fidel, aquí estoy yo. Solo faltaba, y además soy el mejor enemigo que cualquier libertador pueda soñar. Soy el emperador. Y acabo de patrocinar una misión y una invasión contra ti. Esto le dio una muy buena prensa, especialmente en Latinoamérica, donde sabéis que los gringos siempre han estado incordiando, han tenido una política bastante torpe por lo demás desde el siglo XIX. La segunda parte es lo que terminó de afianzarle como un jugador importante, fue la crisis de los misiles que sucedió un año después, en octubre del 62. En octubre del 62 a Fidel Castro no se le ocurrió idea más peregrina que solicitar a Nikita Khrushchev, que era el premier de la Unión Soviética, que instalase misiles balísticos nucleares en Cuba. Bien, se descubrieron por casualidad y es simplemente porque un avión U-2 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el grupo de música U-2 se llama así por ese tipo de aviones. Eran aviones suborbitales, volaban altísimo, yo que sé, como a 20 o 25.000 metros, hacía fotografías y vio unos silos de misiles construyéndose. Se lo llevaron a Washington, allí se citó al Consejo de Seguridad de la ONU, bueno, se armó un zipizape de mucho cuidado. El tema es que la Unión Soviética, insensatamente, decidió seguir los envíos y mandaban los barcos por aquí desde la Unión Soviética. Y Estados Unidos tuvo que decretar un bloqueo naval, para evitar que los barcos soviéticos con misiles nucleares pasasen. La razón era simple, era de pura autodefensa. Esto es un mapita que sacaron en la prensa exactamente a cuántas millas estaban las principales ciudades de Norteamérica de Cuba. Vamos, que a Guatemala podría haber metido un pepinazo de mucho cuidado. Pues fijaos lo cerca que queda, ¿no? Se organizó, estuvo el mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, y cuando digo la Tercera Guerra Mundial es que es verdad. Hay una buena película que se llama 60 días de octubre, que es muy buena 30 días de octubre, que es muy buena sobre la crisis de los misiles. Pero vamos, podéis encontrar todo tipo de documentación en Internet, vídeos en YouTube, documentales, etcétera. Fue algo muy, muy tenso. Estados Unidos, que no había sabido estar a la altura de las circunstancias, aquí abajo sí supo estar a la altura. Es decir, mantuvo el pulso, y los soviéticos se terminaron dando la vuelta. Castro, entre tanto, pidió que, por favor, que instalasen las armas y que las disparasen contra los Estados Unidos. Hay un artículo del Che Guevara escrito por entonces diciendo que cuando tengan misiles nucleares, por supuesto que van a emplearlos contra Nueva York, que solo faltaba. Que si tienen misiles nucleares no es para tenerlos de adorno allí ni estar adorándolos, es para emplearlos contra los Estados Unidos. La crisis de los misiles hizo de Castro alguien invulnerable. Un tipo que, si bien no iba a tener armas nucleares para defenderse, Estados Unidos aceptó el statu quo. A partir de este momento, digamos, esto fue como la muralla.
se trazó una muralla aquí en torno a la isla de Cuba y nunca más se les ha incomodado hasta que hace unos pocos meses Barack Obama ha decidido, sin ninguna necesidad, por cierto, bajarse los pantalones. Sí, tal cual. Y el problema de bajarse los pantalones en la vida es que una vez, cuando te los bajas una vez, los tienes que tener abajo siempre. Y es lo que le va a pasar a Estados Unidos a partir de ahora, lo que le está pasando ya. Los Castro, lo que les quede de vida, van a estar literalmente sodomizando a los Estados Unidos todo el tiempo que quieran. Porque con alguien de este carácter y de esta manera de ser, lo último que puedes hacer es ceder, que es lo que ha hecho este irresponsable de Obama. Bien, otra pregunta que tendríamos ahora, esto sucedió en el 62. En el 62 a mí me faltaban muchos años para nacer y soy el más viejo de la sala. Así que imaginaos a vosotros, ¿os faltaban cuánto? 30 años para nacer, más. Una cosa así, un disparate. Bien, ¿cómo es posible que a pesar de esta ventaja que había ganado Castro en el 62, la perdió en el 91 cuando la URSS desapareció del mapa? O en el 89 cuando cayó el muro de Berlín. En teoría el castrismo debería haber terminado antes. El statu quo de la Guerra Fría le benefició hasta finales de los 80, principios de los 90. Luego realmente era un objeto del pasado. La crisis de los misiles, digamos, el empujón de la crisis de los misiles le duró 30 años, pero ni uno más. En cambio, el muro cayó hace 25 y todavía siguen mandando. Digamos que la mitad de su mandato ha sido en un mundo sin Guerra Fría, en un mundo sin bloques. ¿Cómo han podido estos dos sobrevivir tanto al frente, y lo que les queda, al frente del poder? Bien, de manera muy sencilla para que lo entendáis. En la primera fase, la que hemos visto, mediante un generoso subsidio soviético. Castro traía unas ideas, ahí veis a Khrushchev, este es el de la crisis de los misiles, el calvo este de aquí. Castro traía una idea, o mejor dicho, su ministro de Industrias, que era el Che Guevara, de convertir a Cuba, un delirio, convertir a Cuba en una potencia industrial como Checoslovaquia o Alemania del Este. Aquello se demostró inhábil en muy poco tiempo, pues porque Cuba evidentemente no es un país de Alemania del Este, no es un país de Europa del Este, no es Alemania ni es Checoslovaquia, no tiene carbón, no tiene altos hornos, habría que hacerlo todo desde cero, no está en el centro de Europa. Bueno, había muchas razones para concluir que lo que pensaba el Che Guevara era un disparate, era propio de una mente infantil. Castro, en cambio, lo apoyó al principio porque consideraba que la isla había estado cultivando azúcar durante siglos y que eso era una odiosa herencia española. Los españoles nos habían convertido en un ingenio azucarero. Por cierto, cuando era provincia española, Cuba era la provincia más rica de España. Es decir, lo que habían convertido los españoles a Cuba era la provincia más rica con diferencia. El primer ferrocarril español no se hizo en España, se hizo en Cuba. Bien, pero en cambio ellos, tirando de eso, no puede ser que traemos un retraso desde la colonia y ahora tenemos que convertirnos en una potencia industrial y tenemos que abandonar el azúcar. Esa fue la primera idea. Cuando se vio que eso no era poco práctico y que además les había dejado la despensa vacía, los soviéticos dijeron: bueno, Fidel, te vas a olvidar eso de montar plantas siderúrgicas en Cuba. Lo que vamos a hacer es que para que subsistas, porque tú básicamente eres una plataforma defensiva en el Caribe, vamos a comprar el azúcar con precio inflado. Un subsidio, simplemente, nada más. Si el azúcar está cotizando a $10 la tonelada, perdonadme porque no sé nada de azúcar, no sé a cuánto cotiza una tonelada de azúcar, nosotros te la vamos a pagar a 25. Bien, y con esas 15 puedes mantener el invento, sin demasiados problemas. Y así es como vivió, gracias a la Unión Soviética, Cuba durante el periodo que va de 1960 a 1991. Supongo que ya sabréis que en el 91, en diciembre, en Navidad, y la Navidad le sienta fatal a los regímenes comunistas. Ya os he dicho antes que Ceausescu también lo depusieron entonces. En 1991 desapareció la Unión Soviética del mapa, reaparecieron todas las repúblicas y se acabó este subsidio. Castro no se quiso ir del poder y podía hacerlo porque está en una isla. Y una isla tiene muchas ventajas, entre otras cosas una isla rodeada de tiburones. La gente no se puede ir. Y además Estados Unidos había aceptado el statu quo y en este momento en aquel entonces gobernaba Bill Clinton, no hizo nada por cambiar el statu quo cuando podría haberlo hecho. Hubiera sido relativamente sencillo. Entonces entraron en lo que se llamaba el periodo especial. El periodo especial, que es lo que muchos recordamos, la Cuba hambrienta de los años 90. Es decir, cuando digo hambrienta es hambrienta, hambre al estilo África subsahariana. Vamos, los cubanos se morían de hambre por la calle. Estaban comiéndose las flores de los parques. No entraba el subsidio soviético y no disponían de divisas para comprar absolutamente nada.
Empezaron, por suerte, Cuba no tiene invierno, que en el caso de estar situado en Europa probablemente hubiera habido una mortandad tremenda solo cuando llegase el primer invierno. Entonces sucedió lo impensable, y es que apareció en escena, a principios de este siglo, este tío de aquí, que se llamaba Hugo Chávez. Hugo Chávez estaba enamorado de la Revolución Cubana, era un militar venezolano. No muy listo, pero muy atrevido y un tipo muy osado. Y muy echado para adelante. El país le cayó en el año 1998 en las manos y sabía muy bien qué es lo que iba a hacer con él. Y una de las cosas que hizo con él fue sostener al régimen cubano durante los últimos 15 años. No, esta vez no utiliza el azúcar, no es que Venezuela le compre azúcar a Cuba a precio inflado, sino utiliza otro subterfugio, les entrega petróleo, les manda petroleros cargaditos, que no les cobra, obviamente, y ese petróleo Cuba lo revende. Cuba, digamos, que es un exportador de petróleo sin producirlo, caso único en el mundo. La figura, en las listas de exportadores de petróleo aparece Cuba con una cantidad sustanciosa, y ese es el petróleo que les llega de los venezolanos. Y diréis, bueno, pues entonces en Cuba mandará Venezuela, que entrega el petróleo, como mandaba la Unión Soviética. No, en Cuba no manda Venezuela, en Venezuela manda Cuba. Es decir, ha conseguido, Castro, después ya de 40 años de administrar el poder, consiguió algo, rizar el rizo, el triple salto mortal. Conseguir alguien que te mantenga y encima decirle lo que tiene que hacer. Es decir, esto hay que reconocérselo. El día de mañana, cuando se haga la historia de Cuba, habrá que reconocer su habilidad extraordinaria para poder someter a un país que además lo estás explotando de una manera descarada. Eso es como el castrismo se mantiene todavía hoy. Parece que con el acuerdo que van a llegar con Estados Unidos ya no va a ser tan necesario el petróleo venezolano, y han sabido, exactamente Raúl Castro ha sabido cuándo desligarse un poco, porque el petróleo, como sabéis, está a $50 el barril, estaba a 100 hace un año, y la cantidad que le sacan a cada petrolero que venden pues es mucho menor que hace un año. Luego ahora empezará a entrar una riada de dólares. Probablemente si tuviéramos que esta conferencia, os la doy en 2020, metiésemos una cuarta línea diciendo, mediante la apertura y la entrada de turistas americanos que van a entrar a buscar lo que los propios castristas decían que iban los americanos a buscar en el 59. Es decir, prostitución, alcohol, juego y demás. Bien, no es verdad. En La Habana había 12 casinos y no era una ciudad, tenía una de las tasas de enfermedades venéreas más bajas del mundo en el 59. Ya veremos lo que pasa en los próximos 5 años, como tenemos la suerte de que lo podremos ver. Después de todo este tiempo, después de más de medio siglo, realmente los Castro se venden muy bien fuera. No saben gobernar, o saben gobernar a su manera, pero tienen una habilidad extraordinaria para la propaganda. Son unos propagandistas excepcionalmente dotados. Es más, Guatemala está lleno de castristas. España está llena de castristas. Francia, Alemania, los propios Estados Unidos. Hay directores de cine premiados con un Oscar como Oliver Stone que son castristas, actores. Algunos de los países más libres y prósperos del mundo, como son los países nórdicos en Europa, Fidel Castro y Raúl Castro tienen muchos amigos y gente que les defiende. Es decir, la propaganda de puertas afuera ha sido excepcional. Nadie hace nada, ni ha hecho nada. Todo lo más que se hizo en su momento fue echar a Cuba de la OEA. En el resto siempre han encontrado quien les defendiese. A pesar de que Cuba es lo más parecido a un paraíso del revés. Es un paraíso, sí, pero al contrario, si tuviéramos que definir un paraíso por la vía negativa, nos saldría Cuba. Esto es lo que un cubano de hoy, 9 de septiembre de 2015, puede consumir en todo un mes con la cartilla de racionamiento. Os lo he puesto en medidas imperiales porque no entendéis muy bien aquí los kilos. Con la cartilla de racionamiento en la mano, un cubano puede, y esto en un mes, no es en un día, puede adquirir 5 huevos en estas tiendas, aquí lo veis, esto es un almacén, digamos, una tienda de abastos de La Habana, puede adquirir 5 huevos, 5 libras de arroz, media libra de aceite, un cuarto de libra de café mezclado con chícharo tostado, es decir, que no es café ni es nada, 3 libras de azúcar blanca, 1 libra de azúcar morena, media libra de frijoles, 1 kilo de sal cada 6 meses, una caja de fósforos,
1 libra de pollo al mes, y esto me hizo mucha gracia cuando lo encontré, 3/4 de libra, 3/4 de libra de pollo por pescado. Y, ¿pero esto qué será? Y hasta que me enteré de que es que se eliminó el pescado porque no había. Es una isla, pero no tienen pescado. Me dicen, no hay pescado en Kazajstán. Bueno, vale, bien, está lejísimos del mar, pero que en Cuba no haya pescado. Se eliminó el pescado y lo sustituyen con pollo. Cualquiera de vosotros, de los que estáis aquí, intentad vivir con esto todo el mes. En serio os lo digo. Aquí no os estoy dando opiniones, os estoy poniendo un hecho, os estoy sacando la cartilla exacta de un cubano hoy, al día presente. Esto es todo lo que puede obtener y no está garantizado. Puede ser que un mes las granjas estatales de pollos no hayan producido nada porque ha habido una enfermedad y entonces la libra de pollo y las 3/4 de libra de pollo por pescado desaparecen. Y falta el pan. Falta el pan. Es que el pan se compra diariamente, porque si compramos el pan a 9 de septiembre, para el día 1 de octubre no va a haber quien le hinque el diente. Entonces se dieron cuenta de que el pan había que comprarlo a diario. En estas mismas tiendas, si veis en lo que pone ahí, prohibido despachar pan sin libreta, se despacha pan a diario, 80 gramos por cabeza. 80 gramos es algo menos de 1 kilo, es nada, es un pedazo de pan. Y más o menos como, imaginaos al conde de Montecristo metido en su celda. Pues así es como vive un cubano medio y son 11 millones. Habría que descontar a los del partido y a los que mandan, que esos no, esos tienen acceso a proteínas, tienen acceso a viajes internacionales y tienen acceso a prácticamente todo. Porque los titulares de Cuba son quienes mandan en ella, son los dueños de facto del país y de todos y cada uno de sus recursos. Para eso tienen que desposeer a todos los restantes, es decir, al 99,9% de la población, desposeerles de todo y darles esto. Diréis, ¿cómo viven? No, es que no viven con esto. Nadie puede vivir. Cualquiera de nosotros nos moriríamos de inanición a la vuelta de 3 o 4 meses. Tendríamos unos problemas dietéticos espectaculares. Se nos quedarían los dientes, se nos quedarían las uñas, nos quedaríamos calvos con tan poco. Esto lo ve la OMS y se echa a reír. Lo que pasa es que la OMS básicamente está en manos de quien no tiene que estar. Y se dedica a decir que hay hambre en los países en los que quizá no haya tanta hambre. Y en cambio a los cubanos dicen que es un ejemplo de país donde se come bien y están todos bien nutridos. ¿De qué comen? Pues comen de una cosa que en Cuba llaman resolver. Para vosotros y para mí resolver algo es resolver un problema. Vamos a resolver tal cosa. Resolver un asunto. Para un cubano resolver significa buscarse la vida. Salir por la mañana en La Habana o en Santiago o en Camagüey o donde sea y saber el modo de buscarse la vida, como sea, comercial. Y es más, gracias a eso, gracias a que los cubanos resuelven, no se mueren de hambre. Gracias al bendito mercado negro, donde reina el capitalismo más salvaje, los cubanos no se mueren de hambre. Si fuese por el sistema intervenido, los cubanos no durarían más allá de 5 o 6 meses con esta dieta a las que les ha impuesto el doctor Castro, que por cierto es doctor en Derecho, pero sí que es doctor. Vamos, con esto creo que no hace falta que os muestre mucho más y que os diga más sobre cuál es el tipo de vida en Cuba. Lo podéis ver en cualquier sitio y esto os sirve para haceros una idea de a lo que han conducido 56 años de revolución. Han conducido, por resumir, a morirse de hambre. Y cuando uno no puede comer significa que no tiene nada más, porque de las necesidades humanas la primera es comer. Luego ya viene la de vestir, la de cobijarse, la de presumir y la de salir por ahí de parranda con los amigos. Pero la primera y fundamental es la de comer. Y ni siquiera esta pueden atenderle, a pesar de, insisto, llevar 56 años en el negocio, que las hambrunas normalmente se dan al principio de las dictaduras, no al final. La España de Franco tuvo cartillas de racionamiento después de la guerra, luego las quitaron. Y al final de su dictadura se comía bastante bien y se había llenado el país de gordos. Bien, Cuba, al contrario, Castro recogió un país de gente bien alimentada y ha devuelto una isla llena de tipos cadavéricos que deambulan por las calles en busca de resolver cualquier cosa a unos pocos dólares. Por cierto, la isla de Cuba tiene un embargo, que no un bloqueo solo hubo uno, ese que os he explicado, pero a pesar del embargo está llena de dólares. La moneda, digamos, de curso normal, no de curso legal, en Cuba es el dólar. Ha sido el embargo más desastroso e ineficiente de toda la historia de los embargos.
Para los cubanos está claro que esto ha sido probablemente ha sido como una peste egipcia, como una peste bíblica. Ahora, para el resto del mundo, ¿qué nos ha supuesto el castrismo? ¿Qué ha supuesto? Porque ninguno de nosotros somos cubanos, a fin de cuentas. Hemos tenido esa suerte de no tener que vivir en un país como este. Para el resto del mundo, ¿qué ha supuesto el castrismo? 56 años. ¿Cuáles han sido sus efectos? Bien, este mapa, que os lo he preparado, este mapa lo he hecho yo, de ahí que perdonad los errores cartográficos, porque me he limitado a poner en el Photoshop unas flechas. Aquí se ven todas las intervenciones militares del castrismo durante el periodo que va de 1959 al 91. Luego dejó de intervenir, como es obvio porque se le moría a la gente de hambre. Bien, ni Estados Unidos ni ningún país europeo ha tenido una actividad militar tan grande y tan expansiva y tan imperialista como la Cuba castrista durante estos 30 años. Ninguno. Fijaos en todos los países donde los militares cubanos intervinieron personalmente. Es decir, digamos que han sido países invadidos por la Revolución cubana. Solo en la América hispana tenemos la República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Venezuela y Bolivia. El caso de Bolivia lo he incluido porque es donde murió el Che Guevara junto a varios miembros del partido y cubanos. Era una guerrilla de cubanos, la guerrilla Ñancanuantú, que era una guerrilla cubana. Los bolivianos los ignoraron completamente. Bien, si el antiguo ministro de Industrias y gobernador del Banco Central de Cuba se mete en una guerra en Bolivia, se entiende que hay participación cubana abierta, hay una invasión en toda regla. ¿Os imagináis que el presidente del Banco de Guatemala, junto a unos cuantos funcionarios de su gobierno, mañana invaden Honduras y montan una guerrilla? Bien, eso es lo que hizo el Che Guevara. En esencia, meterse en los asuntos de otro país con un arma en la mano y a enfrentarse con el ejército del lugar. Donde más intervino fue en África, donde estos son los cementerios favoritos de los soldados cubanos del último medio siglo. Al igual que se decía que los españoles nacían en España y iban a morir a Flandes o a Alemania durante el siglo de oro, pues los cubanos del siglo XX han nacido en Cuba, el soldado cubano ha nacido en Cuba para morir en Argelia, en el Congo, en Angola, en Mozambique o en Etiopía. En todos los casos estamos hablando de desplazamientos masivos de tropas, miles de soldados. En Siria, en el 73, llevaron hasta una brigada de tanques soviéticos, que la tuvieron que desplazar en barco desde Cuba hasta aquí. Mire, digamos que, en cierto modo, Cuba ha sido el país más imperialista de la segunda mitad del siglo XX, sin ninguna duda, por si la tuvieseis. Es decir, no lo he traído, pero podría poner el mapa al lado de las intervenciones de los Estados Unidos en el mismo periodo y nos encontraríamos con que Estados Unidos intervino militarmente en Vietnam, en Granada, una islita del Caribe, y en Panamá. O sea, intervenciones directas. Algún bombardeo por encargo de la ONU, como los de Belgrado, y poco más. Bien, digamos que el emblema del imperialismo militar lo lleva Fidel Castro. Esto ha supuesto un coste, obviamente, porque con cada una de las invasiones iban cargados los tanques, los soldados, los fusiles, iban cargados de malas ideas. En prácticamente todos estos países les ha costado, sin excepción, algunos como Angola o Mozambique muchísimo, Etiopía no digamos, les ha costado muchos años salir de la miseria que sembró esta gente, de los odios que se formaron, de la destrucción, de la devastación. A Angola le ha costado 20 años salir de esto y todavía no ha salido del todo. Son países que se están reconstruyendo. La intervención cubana en Etiopía, que coincidió con el gobierno de un comunista allí, Haile Mengistu, provocó una de las mayores hambrunas de la historia de África, en el año 84. Esto normalmente no lo suelen contar, pero aquí está. Podéis ir a buscar toda la información que queráis, está toda disponible en Internet, no hay nada que me invente. Bien, si esto es supuesto para el mundo, los efectos para la América hispana habrán sido muchísimo mayores, ¿no? Si veis, básicamente, quitando estas pequeñas intervenciones, casi todas hechas al principio, en el año 59, 63, como veis está Venezuela. La obsesión de Castro por Venezuela es muy antigua. Él sabía que ahí estaba el petróleo. Lo tenía claro desde el primer momento, desde el minuto uno. En el caso de República Dominicana quiso destronar a Trujillo, un tirano que empieza tratando de destronar a otro tirano que se está yendo. A Trujillo le mataron un poco después, un par de años después. Realmente parece que la América hispana se quedó un poco, que no se fijó en ella, que ya es raro, ¿no? No la invadió. No, con estos países lo que empleó es otra técnica. Empleó la técnica de las guerrillas, que aquí en Guatemala conocéis bien. Conocéis, diría, demasiado bien.
porque os ha supuesto, a vuestro país le ha supuesto un coste inmenso, en términos de vidas, en términos económicos, en términos de fractura social. Es decir, creo que he venido al mejor país del mundo para contar esto. Los cubanos, o los castristas, mejor dicho, los cubanos han sido más bien víctimas de todo esto, han fomentado, apoyado y financiado guerrillas en prácticamente todo el continente americano, exceptuando Brasil y Canadá. Y los Estados Unidos, obviamente. Ahí os he puesto las guerrillas que fueron financiando. Aquí tenéis el URNG, ¿no? Bueno, pues el FMLN en Nicaragua, Alfaro Vive en Ecuador, Sendero Luminoso y el MRTA en Perú, los Montoneros en Argentina, el MIR en Chile, el FALNE en Venezuela, el EPP en Paraguay. El coste que a esta parte del mundo le ha supuesto el castrismo ha sido gigantesco. No os lo podéis imaginar. La pena es que no se puede cuantificar del todo. No hay manera, no hay forma económica de cuantificar lo que han sido 56 años de despropósito y de desestabilización. Es decir, probablemente para un coreano el castrismo sea un exotismo, algo exótico, de la América hispana. Para nosotros el castrismo solo por esto debe de ser algo abiertamente aborrecible, intolerable, intratable, directamente que no se puede ni pronunciar, como la palabra nazi en Alemania. Porque el daño que nos han hecho es muy grande, especialmente a los hispanoamericanos. Mire, Guatemala estuvo 30 años en guerra por culpa de esta gentuza que quisieron, es que no se me ocurre otra palabra, podría decir chusma. Pero es que más allá de eso, bueno, indeseables, que consideraron que esa táctica de saltear caminos, de asaltar caminos, de matar a gente inocente que les había funcionado por pura casualidad y por pura carambola en Cuba, iba a funcionar en todos los países de América. Y ¿sabéis una cosa? No funcionó en ninguno. En ninguno. En Guatemala no funcionó, pero tampoco funcionó en El Salvador, ni funcionó en Costa Rica, ni funcionó en Perú, ni en Colombia. En Colombia, por cierto, la guerrilla sigue activa. La idea esa de los focos, ¿no? Esa teoría que construyó a posteriori, que construyó el Che Guevara, es mentira. Es pura filfa. No es ni teoría militar ni es nada. Es, como decimos en España, una paja mental. Una paja mental que ha costado miles, cientos de miles de vidas y un coste altísimo en el desarrollo para todos estos países. Imaginaos por un momento que Guatemala no hubiera tenido que pasar por el periodo de la guerra civil o del conflicto armado, llamadlo como queráis, que no hubiera tenido que estar empleando recursos y esfuerzos durante 30 larguísimos años para defenderse de una agresión que venía de esta estrellita, de un tipo con barba, un iluminado, que quería darle la vuelta al mundo solo por complacerse en ello. El coste para nosotros, para los hispanos, ha sido altísimo. Por lo tanto, creo que vais entendiendo eso de que estoy deseando que se muera. Vosotros deberíais desearlo también, sinceramente. Bien, dicho esto, y ya con idea de terminar, me gustaría mostraros lo que es Cuba hoy. Hay un bloguero y tuitero muy famoso que se llama Yusnavi Pérez. Es un tipo encantador, un valiente. Va con un iPhone, fue a España y se consiguió un iPhone allí porque creo que su hermano trabaja allí y va haciendo fotos y tiene un plan de datos español y va haciendo fotografías con su iPhone por toda la isla. Y ha conseguido algo que no se había conseguido nunca, que es mostrarnos la Cuba del año 2014 y 2015 tal cual es, con una valentía y un arrojo que son encomiables. El Yusnavi está en Cuba, ha decidido no irse, lo cual demuestra que además, aparte de pensar esto, predica con el ejemplo. Él solo se irá de Cuba cuando le echen y sigue haciendo fotos y sigue colgándolas en su cuenta de Twitter y en una especie de periódico que ha montado que se llama Yusnavi Post. Yusnavi es muy joven, tiene 25 o 26 años, es prácticamente de vuestra edad. Y Yusnavi viene a demostrar que una sola persona, hace la diferencia. Porque todos, desde que empezó a subir fotografías a las redes sociales, todos sin excepción, hasta los más amigos del castrismo, miran al castrismo o miran a Cuba de otra manera. Entonces, ya para terminar, os voy a poner un vídeo que he montado con imágenes tomadas por Yusnavi, unas imágenes, además luego es un fotógrafo consumado, da gusto, no sé si habrá estudiado eso, pero hace unas fotos excepcionales.
Creo que una imagen vale mucho más que 1000, no, vale más que 1.000.000 de palabras. Y la Cuba que nos muestra Yusnavi es probablemente la mejor conferencia sobre lo que ha sido esta glaciación que no termina de acabar, que se llama castrismo y que lleva ya 56 años. Y con esto he terminado. Muchas gracias a todos.